Vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema comprensión lectora o de textos, parte 1. La comprensión lectora se asemeja a la comprensión de textos. Existe una relación relativa, en el sentido estricto son diferentes, porque la comprensión lectora tiene eminentemente que ver solamente con la lectura, ¿no? Y naturalmente que cuando queremos abordar la categoría de comprensión lectora, nos vamos hacia la lectura. Y la lectura puede ser entendida de diversos modos, Inclusive podemos leer hasta los sueños, podemos leer una pintura, podemos leer los hechos, la lectura de hechos, ¿verdad que sí? Pero cuando hablamos de la comprensión de textos, aquí sí hablamos de palabras, enunciados, parágrafos y textos completos de diverso tipo, como textos académicos, textos divulgativos, textos científicos, textos cotidianos, etc. Podemos hablar de la gramática del texto, de la pragmática, ¿verdad que sí? Muy bien. Es decir, aquí hay categorías gramaticales que entrarían exclusivamente para el análisis de los textos. Entonces, hay una diferencia, sí, en el sentido estricto, entre comprensión lectora y comprensión de textos. Pero consideramos que es más factible referirnos a la comprensión de textos. O si nosotros aseveramos y postulamos una comprensión lectora, tendríamos que explicitar esta comprensión lectora. Podemos decir comprensión lectora de textos, aunque aparentemente haya redundancia. Porque la lectura en estos tiempos de extrema modernidad no se remite solamente al lenguaje articulado de las personas, sino más bien va más allá, ¿no? Como les había indicado, podemos tener una lectura arquitectónica de un edificio, podemos leer la coca, ¿verdad que sí? Se pueden leer los sueños y el tarot. Es decir, la lectura ha salido del marco del texto. Entonces, decir comprensión lectora es dar a conocer una categoría que en estos tiempos de extrema modernidad tiene ciertas limitaciones. Entonces, lo recomendable es decir comprensión lectora de textos o bien simple, llana y silvestremente comprensión de textos. Muy bien, prosigamos. Definamos la lectura en todo caso. La lectura es un proceso complejo que implica la interacción del lector con el texto, así de simple. El lector interactúa con el texto, ¿de acuerdo? Hay una interdependencia entre el lector y el texto. Sea cual fuere el texto, el lector va a interactuar siempre y cuando en el lector no haya automatismo, ¿no? Siempre y cuando en el lector haya conciencia, haya intención, inclinación por comprender y por inteligir lo que expresa el texto, lo que expresa el párrafo, lo que expresa el enunciado, la frase o la palabra. Porque debemos indicar que un texto puede estar conformado por los tres tomos de alguna edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero también un texto puede estar conformado por una sola palabra, sí, así como lo escuchan. La palabra auxilio en un contexto determinado, si nosotros escuchásemos en algún contexto determinado que alguna persona está gritando a más no poder, ¡auxilio!, estamos frente a un texto. ¿De acuerdo? Entonces, un texto es una palabra, claro que sí, o un conjunto de palabras, pero estas palabras están concatenadas por determinadas propiedades textuales, como la cohesión, la coherencia, la adecuación y también aspectos gramaticales que vamos a denominar corrección. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
¿Qué es la lectura? La lectura es un proceso complejo que implica una interacción entre el lector y el texto. ¿Para qué? Para construir la comprensión de información. ¿Quién lo dijo? El Calde, del año 2014. La lectura, jóvenes, es un proceso cognoscitivo, claro que sí. Es un proceso cognoscitivo y racional. Es un proceso cognoscitivo y racional. ¿De acuerdo? Y quienes utilizan la razón son los seres humanos. Las plantas no pueden producir o no están inmersos en un proceso cognoscitivo, no tienen razón, ni tampoco los animales. En consecuencia, la lectura le pertenece al hombre en el sentido de ser humano. Entonces, la lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo. Así es, la lectura en este sentido es un proceso de sedimentación, no hay fórmulas mágicas. Voy a ir a la academia, dirán algunos, y voy a convertirme en un especialista en comprensión lectora y voy a dar los exámenes de admisión de manera apropiada. No, jóvenes, no es así. La lectura es un proceso cognoscitivo y es un proceso de sedimentación que ha sido adquiriendo, que ha sido realizando, que ha sido sedimentando, valga la redundancia, a través del tiempo, a través de la experiencia, a través de los años. Todo lo que has ido aprendiendo desde que tenías uso de la razón, 3, 4, 5 años y hasta la actualidad, todos los conocimientos, el hecho de que en nuestro sistema solar existen planetas y existe Júpiter y no existe algún planeta que se llame celular o bolígrafo, ¿no? Sino hay un planeta que se llama Júpiter, que se denomina, mejor dicho, Júpiter. Esa cultura general que tú ya tienes y has ido adquiriendo a través de los años, a través de las lecturas que ya has ido realizando, que está en tu acervo cultural y a veces en tu inconsciente o subconsciente, ¿eh? Entonces, ese cúmulo de ideas te ayuda, pues, joven, a que tengas un determinado nivel de comprensión lectora. Si no has ido sedimentando, si no has ido acumulando, pero no una acumulación libresca, papagayística, sino una acumulación crítica, ¿no? Crítica a través del tiempo, ¿no? Si no has acumulado, si no has ido sedimentando, si no has ido adquiriendo experiencias, conocimientos, acervo cultural, entonces tu lectura va a ser deficiente, tu comprensión, mejor dicho, va a ser deficiente. Entonces, jóvenes, el secreto más grande para la comprensión lectora, el secreto más grande para tener un adecuado nivel de comprensión lectora es simple, es leer. Quien más lee críticamente, metodológicamente, cognoscitivamente, quien más lee comprensivamente, quien más lee, quien más se acerca a la lectura, quien más trata de inteligir, de analizar, de hacer crítica, de hacer inferencias, de hacer valoraciones sobre lo que uno lee, entonces esta persona pues tendrá un nivel adecuado y alto de comprensión lectora. Así de simple. No hay fórmulas mágicas. No existen fórmulas mágicas ni maestras para aprender la comprensión lectora, ¿no? Así que, jóvenes, no es tarde. Ustedes todavía son adolescentes y lean constantemente, jóvenes, lean constantemente. Profesor, yo leo constantemente. Abro mi Facebook y estoy leyendo los mensajes que me envían mis compañeros. Leo los chats, leo algunos memes, me dirán. Y también en algunos juegos de los que formo parte, leo. Es más, profesor, estoy mejorando mi inglés. Es válida la opinión esta,
No obstante, esas lecturas te ayudan en cierto porcentaje, en cierta medida, diremos, pero las lecturas te benefician siempre y cuando reconozcamos el tipo de lectura que es. Si vamos a leer textos divulgativos cotidianos, o textos cotidianos, como chats, diálogos cotidianos, que no está mal, te pueden conducir a que adquieras conocimientos de otras experiencias, habilidades, artes, capacidades, no está mal. Pero si queremos avanzar geométricamente, exponencialmente, debemos tener a nuestro alcance textos especializados. ¿No les parece, jóvenes? Textos especializados, textos técnicos, textos literarios. Leamos obras, leamos novelas, leamos dramas, tragedias, leamos poesía. Y leamos textos científicos, artículos de investigación, ensayos, leamos ensayos literarios. Jóvenes, depende de nosotros si queremos ser exitosos o no. Muy bien, entonces la lectura es un proceso cognitivo muy complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo. El uso de la lengua implica manejo de los conceptos que pueden estar o no a la altura del conocimiento del lector. De igual manera, involucra la competencia lingüística, claro que sí, la competencia lingüística. Cuanto mayor sea tu léxico, más rápidamente comprenderás. ¿Qué es el léxico? Es la cantidad de palabras que utilizas. Si utilizas pocas palabras, entonces tu léxico es pobre. Si utilizas muchísimas palabras en tu comunicación diaria, si utilizas muchas palabras, entonces tu léxico es adecuado, es ubérrimo, ¿no? Entonces, involucra la competencia lingüística, que comprende esencialmente no solamente la lexicología y la lexicografía, sino también aspectos sintácticos, ¿no? Como reconocer los elementos y el orden en el que se ubican determinadas categorías sintácticas al interior de una oración, como los modificadores directos, los sintagmas verbal y nominal, los circunstanciales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El predicado, el sujeto, etcétera. Y semánticos, naturalmente. Debemos identificar los semas comunes a determinadas palabras, acepciones, significados de palabras, significantes y significados. Claro que sí, los semas, ¿de acuerdo? ¿Qué es un sema? Es la mínima unidad de la semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica nos habla del significado de las palabras. ¿No es así? Si yo digo, por ejemplo, elefante, entonces voy a tener la imagen mental de un animal cuadrúpedo, mamífero, con una trompa gigantesca, bueno, dependiendo, ¿no?, de la perspectiva, y orejas grandes, ¿no? Y uno de los animales más grandes del mundo que habita las sabanas africanas. Y también hay elefantes naturalmente en la India y otros países del Asia. Muy bien, jóvenes, entonces la semántica también es otra categoría gramatical, al igual que la sintaxis. Y el hecho de dominar la sintaxis y la semántica también nos conduce a que comprendamos adecuadamente un texto. ¿De acuerdo? Muy bien, felicitaciones. El conocimiento de la cultura conlleva el conocimiento de los marcos, los significados implícitos, las formas retóricas, la ideología, los roles. Así es, la cultura es importante. Naturalmente que esta cultura no debe quedarse, no debe limitarse en la simple identidad de una cultura sectaria, ¿no?, o de un grupo cultural exclusivo. No. Tenemos que salir de esa cultura. Como los japoneses. El japonés ama su cultura, pero también está a la altura, al nivel de los últimos adelantos científicos y tecnológicos. El japonés ama lo moderno y lo extramoderno, pero nunca renunciará a su cultura, ¿no? Entonces, de igual manera aquí en el Perú, debemos amar nuestro origen, jóvenes, nuestra etnia cultural, ¿no?, que es nuestro pasado ancestral. Pero no debemos quedarnos en ello, ¿no?, sino debemos salir más allá.
debemos ser personas ultra postmodernas, claro que sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, comprenderemos al mundo, a la aldea global. ¿Y qué digo a la aldea global? A la megápolis global, o podemos decir ni siquiera a la aldea, podemos decir a la megápolis, porque aldea es un lugar pequeño, a la megápolis virtual, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, ya saben, la cultura que deben conocer son todas las culturas. Eso es lo que quiero decirles en el fondo, que deben conocer todas las culturas, ¿de acuerdo? Muy bien. Finalmente, el conocimiento del mundo supone una experiencia vital del sujeto que lo ponga en contacto con su entorno físico y social. Así es, esto lo dice Héctor Pérez Grajales. Héctor Pérez Grajales o Mónica Pérez Rifo. Claro, Héctor Pérez Grajales, en su libro Comprensión de Textos del año 2006, cuya editorial es Bogotá, ¿no? Y la editorial es Magisterio. Muy bien, jóvenes, felicitaciones, ¿no? Felicitaciones por estar prestando atención. Vámonos a hacer un resumen de todo lo manifestado hasta ahora. Ya saben, la lectura es un proceso mental, ¿no? No se olviden, es un proceso mental y cognoscitivo. Y si es un proceso mental y cognoscitivo, olvídense, jóvenes, es un proceso físico. Como profesor, ¿cómo que la lectura va a ser un proceso físico si yo no puedo ver cómo es la mente? Sí, pero no necesariamente para creer, para estar seguros de algo, tenemos que observarlo con nuestros 5 sentidos, ¿no? La ciencia ha demostrado que la sinapsis existe, que existe un cúmulo de relaciones eléctricas en nuestro cerebro, que los procesos mentales han sido delimitados en memoria, atención, pensamiento, en afectividad y en otros procesos mentales y cognitivos más, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que todo proceso cognitivo es un proceso físico, es un proceso físico, ¿de acuerdo? Así es. Y es físico también porque requiere pues de la interacción de otros sentidos, ¿no? Así es, muy bien. Pero ¿qué más es la lectura? Dijimos que la lectura involucra pues un conocimiento, una conciencia de la lengua, una conciencia, un conocimiento. ¿Saben qué? Concentración. Para asimilar, para adherir, para aprehender determinadas ideas, necesitamos conocer, necesitamos concentrarnos. Porque si no hay concentración, no hay comprensión. Si no existe concentración, no existe comprensión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y naturalmente que un texto se tiene que analizar de manera integral, no en base a una cultura sectaria de la que quizá formemos parte, sino debemos hablar de la cultura del planeta Tierra. Claro, de la cultura de Marte, de los habitantes de Marte, quizá no tengamos mucho alcance, ¿no? Pero sí debemos tratar de enmarcarnos en toda la cultura del planeta Tierra. A esto se llama comprender un texto de modo integral. Esto quiere decir que no debemos aislar ningún tipo de idea, ninguna frase de un texto, ¿no? Que no debe separarse, ¿no? A no ser que hayan temas específicos, pero en los temas universales, temas generales, ¿no? El teorema de Pitágoras es el mismo, tanto aquí como en China, como en Grecia, ¿no? Quizá por acá haya alguna danza que quizá no conozcan en otros lugares, en estos aspectos quizá, pero en la mayoría de casos debemos acercarnos a conocer la cultura mundial. Y si hay culturas a manera de islas, entonces podemos irlas conociendo también. Pero lo que quiero decirles es que un texto debe ser comprendido a nivel integral, ¿de acuerdo? Y también debemos entender que una lectura es como una fotografía escrita, una fotografía escrita. Por lo tanto, requerimos jóvenes ser minuciosos en
todos los aspectos que este texto nos brinde, pues, ¿no? Porque es una fotografía. En una fotografía ustedes se toman una fotografía y pueden observar muchos aspectos, muchos detalles, sus ojos, su tristeza, hay muchos temas. La tristeza de la persona que está, si está en un parque, los árboles que están tras suyo, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, ya saben, la comprensión lectora, una buena comprensión lectora, ¿ya? Se logra cuando el grado cultural del lector es alto. No se olviden, cuando el grado cultural es alto. Así que jóvenes, lean y busquen lecturas de calidad. Busquen lecturas de calidad, ¿de acuerdo? Busquen lecturas de calidad. Profesor, entonces, ¿los chats de mis redes sociales no son útiles? Así es, jóvenes. Son útiles, pero en menor medida, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las etapas de la lectura? El proceso de la lectura es una secuencia semántica conformada por etapas. Tenemos la percepción de los signos gráficos, así es, de las letras, de las palabras, ¿no? Así es. Y tenemos otra etapa que es la decodificación. Esas letras que observas, que tienen un sonido, si tú lees la T, entonces a la T le darás un determinado sonido, que es la T, pues, ¿no? La E, y a través del tiempo se les ha dotado de significado, ¿no? Entonces, pero tú, si es que no percibes estos signos gráficos, estas letras, estas grafías, consonantes y vocales, entonces difícilmente vas a poder llegar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, luego de haber percibido los signos gráficos, tienes que decodificar. Por ejemplo, yo digo texto, y ya, ¿no? Físico, palabras, ya. Tú decodificas, le das cierto significado completo o quizás un acercamiento, tengas un acercamiento solamente. Entonces es un proceso complejo que según los especialistas comprende la tarea de traducir los signos. Decodificar significa que interpretes, que le des cierto significado a todos estos códigos, ¿sí? Una vez que ya has decodificado, que le has dado una denominación, un concepto a cada palabra, entonces ahí empieza la comprensión. Es un proceso cognitivo por medio del cual se reconstruye en la mente del lector la información transmitida por el autor del texto. Vas comprendiendo, vas captando el significado del texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego viene la inferencia. ¿Qué es inferir? Inferir es deducir, ¿no? Es la información que el lector deduce a partir del texto. Deduce. Esto origina una lectura interpretativa. La lectura es interpretativa, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué tipos de texto existirán? Existe una lectura recreativa, lectura informativa, ¿no? Lectura de revisión, lectura de estudio. Existen muchos otros tipos de lectura más. La lectura recreativa es de pasatiempos, ¿no? Una lectura recreativa, por ejemplo, yo puedo leer una historieta, ¿no? Una lectura de pasatiempo, una lectura de recreación lúdica, una lectura lúdica, ¿no? Puedo leer por simple diversión o porque es amena la lectura, ya leo el texto, ¿no? Una lectura informativa porque quiero estar informado de los sucesos y acontecimientos que ocurren en mi localidad, en mi región, país o mundo, ¿no? Entonces una lectura informativa. Si yo compro un diario, un periódico, entonces estoy leyendo, se dice leyendo y no leendo, jóvenes de quinto grado del nivel secundario, futuros ciudadanos del Perú, ¿no? La lectura, toda lectura debe ser informativa cuando existe intención por decodificar aspectos de los sucesos y hechos del mundo. Y también no se dice leendo, sino leyendo. Así como se dice cayendo, trayendo y yendo. No se dice traendo, caendo, endo. ¿De acuerdo? Muy bien. Existen lecturas de revisión también, que es de análisis del estado para ubicar textos que formarán parte de un estado del arte o antecedentes, ¿no?
de una determinada situación, ¿ya? O para una determinada evaluación. Ustedes, por ejemplo, cuando dan una prueba, ustedes tienen que revisar, tienen que leer, estudiar, ¿no? Pero no estudiar en el sentido, ahorita vamos a hablar de estudiar, sino tienen que revisar documentación que les va a ser útil para su evaluación, ¿no? En cambio, la lectura de estudio ya es más minuciosa. Ahí debes dominar el tema de un texto especial. Es decir, debes comprenderlo, dominarlo, ¿sí? Muy bien, felicitaciones, felicitaciones. Comprensión de lectura. Pertenece a la lectura de estudio. Así es, pertenece a la lectura de estudio. Es una técnica de la aptitud verbal, claro, estamos hablando de razonamiento verbal, porque la comprensión, como su nombre lo indica, tiene el propósito de conocer a fondo el contenido, distinguir dentro de ese universo de signos la idea central o tema principal que dicho texto desarrolla.